Hola, en el día de hoy, y para iniciar con este maravilloso curso, vamos a ver por qué modelar. Es muy importante esto, dado que hoy día todo gira en torno a algoritmos, a robots, a sistemas de automatización, a inteligencia artificial. ¿Y por qué modelar? Es las razones básicas de por qué es importante construir modelos para luego ser validados y que estos a su vez se conviertan en una serie de sistemas de simulación. Inclusive, que puedan hacer ejercicios o desarrollos de aspectos donde nos puedan reemplazar a nosotros, que es hacia lo que tiende en estos momentos una serie de dinámicas a nivel mundial. Voy a compartir pantalla para que veamos. Es cuando también el aspecto de la caja negra y características del pensamiento matemático estadístico. Vale la pena resaltar que las personas más inteligentes del mundo son aquellas que son prácticas, son pragmáticas, aplican la lógica con la razón, de lo que hablaremos en un instante. Tienen un pensamiento más claro, una comprensión del mundo y un uso de los datos y saben decidir, diseñar y armar una serie de estrategias. Pero hay que tener una serie de aspectos claves. En primera instancia, como lo vemos aquí en este mapa zoológico, que es algo muy sencillo, es aspectos claves muy asociados a ese mapa zoológico, como son el modelo con sus supuestos resultados y aplicaciones. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con un mapa zoológico? Es porque en el mapa zoológico está la estructura, el modelo, con sus diferentes criterios, con sus diferentes condiciones, por ejemplo aquí los hábitats, y los resultados y las posibles vías de acceso. También los detalles técnicos basados en medidas, pruebas y problemas de práctica. Sí, lo que se puede aplicar y hasta qué punto se va a aplicar en la práctica. Y la fertilidad, y es esa riqueza que trae consigo los modelos, donde podemos aplicarlos y podríamos extrapolarnos y empezar a confrontar inclusive con modelos similares, que hoy día se está aplicando mucho inclusive en los modelos que llaman los DSSAR, que son sistemas de simulación y modelación de cultivos para el caso de diferentes sistemas de producción en diferentes partes del mundo, pero también para sistemas de robots en trading en el tema del Forex. O sea que hay muchas aplicaciones que podemos hacer allí. No obstante, vale la pena resaltar que tenemos que combinar la lógica que es propia de la matemática con la razón, nuestra capacidad de pensar. Y es aquí donde entra en juego nuestro análisis de contexto, muchachos, porque es cuando nosotros comprendemos el contexto en el que nos movemos, podemos ahondar aún más en el modelo y buscamos el modelo que más se ajuste a la realidad y no al contrario. Tengan cuidado con eso. El modelo que más se ajuste a la realidad, porque solemos forzar modelos para que la realidad se ajuste al mismo, y eso no es el deber ser. Ahora, dentro de esto, vemos que esto gira en torno a un concepto que es la caja negra. Cuando hacemos alusión a las cajas negras, pues hacemos alusión a las cajas negras de los aviones, pero más que hacer alusión a la caja negra del avión, es a mirar este concepto de caja negra, donde hay unas variables Y o variables de respuesta, también conocidas como outputs, y unas variables X, que son las variables de entrada o también inputs. Y es cómo estas variables de entrada afectan a estas variables de salida. Un ejemplo es por el rendimiento en función del número de operarios. Entonces vamos analizando cómo se comportan. Siempre en ARS debo encontrar cuál es el mejor modelo que se aplique a la realidad. Ojo con eso, esta es la parte más importante de por qué modelar. Y en la medida en que nosotros tengamos conocimientos teóricos y prácticos vividos sobre un contexto en especial, pues con mayor razón podemos ajustar el modelo a la realidad. Ahora, hay un tema de inteligencia y vale la pena resaltar lo que mencionaba George Box, una eminencia, este personaje, un ser humano maravilloso, un gran ser humano. Inclusive él decía que él era un estadístico por accidente. Y él lo decía porque por cosas del destino terminó siendo estadístico, aunque su formación de base fue de ingeniero. Y era un ser humano maravilloso. Y voy a parafrasear aquí algo que él decía. Esencialmente, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Entonces aquí nos está diciendo, los modelos siempre tendrán sus fallas, tienen sus vicisitudes, sus problemas, y más, por ejemplo, en condiciones como lo que ha pasado con la famosa pandemia con el COVID-19. Ahora, en la medida que nosotros construimos modelos, nosotros decimos, bueno, ¿y para qué modelar? Un aspecto es para la economía, modelos económicos, oferta, demanda, producción, rendimiento, entre otros. En la biología,
todo lo que se está haciendo hoy día para analizar, por ejemplo, incluso el mismo comportamiento del COVID-19, de otras enfermedades o el crecimiento poblacional de especies, equilibrio de especies, pero también en la sociología. O sea que tenemos muchos aspectos en los cuales podemos explorar todas las construcciones de modelos, en donde empezamos a entender cómo son las estructuras. Aquí Bruce Bueno, de Mezquita, planteaba esto, e incluso hablaba de él como este hombre que puede predecir el futuro, entre paréntesis, correctamente. Porque eso quiere decir de que todavía falta mucho. Y por muy bueno que tengamos un modelo, siempre nos quedará faltando un pedacito. Siempre hay una parte por la cual tenemos que seguir complementando. Y es por eso que inclusive los modelos también se aplican en el ámbito de la lingüística, en las ciencias políticas, el tema de las votaciones, de las elecciones, como pasa en Estados Unidos, demócratas versus republicanos, y así sucesivamente. Entonces hay mucho que hacer. Ahora, muy atrevidamente les quiero sugerir una película, Moneyball, o también la película A Beautiful Mind. Son dos películas maravillosas, maravillosas. Moneyball, para en el minuto 28 aproximadamente, donde se construye un modelo estadístico para armar el equipo de béisbol ideal con jugadores de béisbol no tan ideales. Una película fascinante. Y en el minuto 28 llega un chico formado con NBA, nada deportista, y usted lo van a ver el personaje si tiene la posibilidad de ver la película, nada deportista, y llega él y hace el ajuste del modelo estadístico para poder armar el equipo de béisbol ideal. En cambio, A Beautiful Mind, una mente brillante, como se dice en la traducción aquí en Colombia al español, una película en honor a John Forbes Nash, premio Nobel de Economía, un ser humano maravilloso, brillantísimo, pues gira en torno a la capacidad de pensar de esa mente brillante, hermosa, realmente una hermosa mente, y en donde habla de una frase divina, divina, de John Forbes Nash. Se las voy a poner aquí. La búsqueda de las dinámicas dictaminantes. Es decir, entender la mecánica de lo que nos rodea en el universo. Y eso es lo que giraba en torno a la moda de pensar de John Forbes Nash. Dos películas muy bellas, vale la pena que las vean. Aquí ven ustedes imágenes de un tema de Forex, de trading, del tema de mercado de valores, también el tema de relaciones sociales, de negociación. Ahora, cuando nosotros hacemos estos ejercicios, entonces ya podemos ver que los modelos se aplican prácticamente a todo. Hay que tener en cuenta una cuestión, y es el pensamiento más claro. ¿Cómo es que pensar el pensamiento más claro? Primero, tenemos que empezar a aclarar las partes más relevantes, nombrar las partes por lo que son, como es el caso de restaurantes, clientes, atributos del cliente, por ejemplo, en atributos dinero, tiempo, preferencias, ubicación. También identificar las relaciones, que es lo que aplica la teoría de juegos, que fue con lo que John Forbes Nash accedió al Premio Nobel de Economía, las teorías de juegos de Nash. También el trabajo con la lógica, por eso la importancia de la famosa lógica matemática y la lógica formal. A su vez, la exploración de formas inductivas en el espacio del problema. ¿Cómo es que inductivas? Es decir, que podemos hacer experimentaciones y ensayos que nos pueden ir dando posibilidades para corregir con base en el modelo lo que está pasando en la realidad. Pero también comprender una serie de resultados asociados, como es el equilibrio, el efecto del equilibrio, los efectos cíclicos, los efectos aleatorios, los efectos complejos, estos que inclusive son parte de lo que se habla fuertemente de la teoría del caos y la teoría de la complejidad. O sea que hay muchos aspectos que hay que mirar, la búsqueda del equilibrio, que es algo que es esencial del ser humano. Ahora, en cuanto a la producción y precio del petróleo, fue complejísimo. Lo que pasó en el tiempo de pandemia, los costos de producción versus precio del barril de petróleo, sea WTI o Brent, eso fue una cosa caótica. Entonces, ¿cómo poder empezar a entender el tema de producción y los precios? Pero también para identificar unos límites que son lógicos, porque sepa una cosa, dos cabezas son mejores que una. Y hay un problema, para pensar bien, pero si vamos a meter la mano en el modelo, pasa lo de los cocineros, demasiados cocineros arruinan el caldo. Es decir, que sí, varios que piensen, pero que cada uno tenga un rol de operatividad en la construcción de modelos, de aportar su parte al modelo. También la búsqueda del equilibrio y la aplicabilidad en cada contexto.
Y también aspectos de comunicación de las ideas, la lógica y todo lo que pasa tras bambalinas detrás de las predicciones, porque las predicciones son solamente una posibilidad, o sea, como una luz, como si yo iluminara con una linterna hacia un camino en una oscuridad muy penetrante. Yo cojo con la linterna, alumbro y puedo ver el camino. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con ejercicios de preferencias políticas o lo que implica con la simpatía de votantes. Son aspectos que son sumamente importantes, son sumamente esenciales y que debemos tener muy en cuenta. Ahora, con respecto a la comprensión y uso de datos, fundamental. La búsqueda y nuestro gran reto es buscar los patrones. No solamente es entender qué se describe o qué se infiere o qué se comprende, sino también encontrar qué hay más allá, la lectura entre líneas, encontrar lo que realmente está pasando. Los números van dando indicios, pero nuestra capacidad de pensar la que nos da la comprensión de los patrones. También predecir puntos. Por ejemplo, los costos de la casa versus tamaño el de la misma, la ubicación. Acuérdense que en el tema de la negociación de bienes inmuebles siempre hablan de ubicación, ubicación, ubicación. También la serie, procesos de producción, todo lo que se llama el retrodict, que se gira en torno al uso pasado de datos para evaluar la validez de modelos, también la predicción de resultados, modelos que nos pueden ayudar a proporcionar otros resultados relacionados. También encontrar una serie de parámetros ocultos como aspectos del modelo SIR que es susceptible, infectado, recuperado, la calibración de equipos y así sucesivamente. O sea que hay muchas cosas que ver. En el caso del COVID, se vio mucho de estas dinámicas, donde para el caso de COVID-19, pues había una serie de modelos, al principio arrancó como un modelo lineal, luego cambió a otras estructuras modelos, y eso nos lleva a nosotros a buscar siempre cuál es el mejor modelo que se aplique a la realidad. Y aquí cabe un criterio que planteaba un estadístico japonés de apellido Kaike, que es la búsqueda de la bondad de ajuste. Por eso, cuando vamos a decidir, diseñar y armar una serie de estrategias, tenemos que hacerlo con base en la toma de decisiones en tiempo real. Un ejemplo de ello es en el tema del riesgo o el corriesgo financiero, esa correlación, por ejemplo, capturada entre éxito y fracaso entre instituciones, o lo que ha pasado con los precios de las acciones ahorita con el tema de los aviones, que se desplomaron los valores de las acciones en las aeronáuticas en el tiempo de pandemia. Eso nos ayuda a nosotros a entender qué está pasando. Entonces, por eso, y aquí la parte más esencial de lo que les estoy hablando hoy es entendamos de lo que está pasando sin números y luego utilicemos los números para corroborar y construir modelos de lo que yo pienso, siempre buscando de que el modelo se ajuste a la realidad. Podemos hacer también ejercicios de curvas de demanda, también lo podemos hacer para aspectos de finanzas, lo que llaman contrafactuales, así entre otros, y también para analizar aspectos propios de rutas de contagio, de quiebra financiera o dinámicas económicas o lo que llaman inclusive efectos contagio. O sea que hay mucho por explorar en este contexto, mucho por hacer, mucho por evaluar, pero recuerden, la lógica y la razón. Y siempre el modelo se subordina a la realidad y jamás al contrario. Así que a explorar, a pensar qué es lo que podemos mirar, qué es lo que podemos analizar y cómo yo, con lo que voy aprendiendo, construyo mis mejores modelos. Así que a explorar ese contexto. Va a quedar este material que les acabo de mostrar el día de hoy, se los voy a subir en el sistema para que lo puedan descargar, pero también para que no olviden resolver el taller que queda aquí abajito en nuestra plataforma Moodle para que lo resuelvan y vayamos avanzando en el curso. A todos un muy feliz día.